Una vez finalizada ya el tema de la imputación objetiva y teniendo claro que para analizar la imputación objetiva se tiene que pasar primero por todos los filtros de los elementos objetivos del tipo, es decir, primero se tiene que analizar si es que la conducta cumple con el sujeto activo, si es que es cualificado, si es que no es cualificado, si es que cumple con el verbo rector, si es que realizó la conducta que efectivamente contempla el verbo rector, si es que el sujeto activo, si es que existe un sujeto pasivo, perdón, si es que existen o se cumplen elementos normativos como por ejemplo la edad de la víctima en delitos sexuales, etcétera, etcétera, si es que se cumplen elementos valorativos como la amenaza, como la fuerza sobre las cosas, la amenaza en las personas, son elementos valorativos. Y además de eso, una vez que ya estén cumplidos o se hayan cumplido todos estos elementos del tipo objetivo, se entra al análisis de la imputación objetiva. En esta imputación objetiva, que es el análisis única y exclusivamente de la causalidad, se tiene que comprobar ¿qué cosas? Que no existe una causalidad natural. Segundo, que exista una actividad que eleve el riesgo jurídicamente permitido. Y tercero, que ese riesgo jurídicamente permitido se refleje en el resultado. Además, para culminar, varios doctrinarios, por no decir la gran mayoría, introducen un elemento específico, un elemento nuevo dentro de la imputación objetiva que sirve para determinadas circunstancias o para determinados casos. Esto es el elemento de la autopuesta en peligro, que se analiza también dentro de la imputación objetiva de la causalidad. En simple y llanas palabras, el elemento de la imputación objetiva de la autopuesta en peligro radica en que la persona o la víctima, a sabiendas que se está enfrentando a una conducta o una actuación por demás peligrosa, acepta esa conducta, acepta ese riesgo jurídicamente elevado y producto del cual resulta lesionado, su vida, su integridad física, por lo cual la persona o el sujeto activo que causó esa lesión al bien jurídico de la persona que aceptó esa acción riesgosa no tendría o no podría ser penalmente responsable por carecer del elemento objetivo del tipo, el cual es la causalidad. Es decir, si es que no se cumplen con estos elementos de la imputación objetiva, estamos hablando de que no se cumple con uno de los elementos objetivos del tipo. En conclusión, no se cumple con la tipicidad objetiva, por lo tanto, no se puede seguir con el análisis de las demás categorías dogmáticas. Este elemento de la autopuesta en peligro, para dejarlo claro, lo explico igual con un ejemplo, sobre un accidente de tránsito. Un grupo de amigos que estaban libando por 2 días consecutivos, se encontraban en alto estado etílico, muy ebrios, deciden uno de ellos ir a comprar más licor. Obviamente manejando su carro, yendo a una licorería, comprando licor y regresando a la casa de sus amigos. Resulta que uno de esos amigos le dice que le va a acompañar, le propone que le acompañe. Este amigo, el cual propone acompañarle a la persona que va a manejar el automóvil, está consciente y sabe del riesgo que representa manejar un automóvil en estado etílico. Sin embargo, de lo cual, a sabiendas de que están tomando 2 días y que están en avanzado estado etílico, el sujeto que propone acompañarlo acepta ese riesgo y se suben en el carro y se van a comprar licor. Posteriormente no llegan a comprar el licor, se accidentan, la persona, el copiloto, la persona que propuso acompañarle, fruto del accidente, fallece. Y aquí la pregunta es si es que el sujeto que manejaba el carro es imputable penalmente. La respuesta es no. No puede ser imputable penalmente puesto que no cumple uno de los elementos que es la causalidad de los elementos objetivos del tipo, en razón de que la persona o la víctima se puso o se autopuso en peligro aceptando ese riesgo excesivo en el cual se estaba introduciendo. Eso para dejarlo claro como
digamos, introducción al tema del dolo, cómo está contemplado el dolo en el ordenamiento jurídico penal ecuatoriano, además del error de tipo, además del error de tipo vencible, error de tipo invencible, y de la concepción propia y estructura de la parte subjetiva del dolo. Según la doctrina causalista, el dolo ha sufrido varios cambios, varias mutaciones dentro de todo lo que es el desarrollo de la teoría del delito, a partir de escuelas causalistas, neocantistas y finalistas, e incluso actualmente sigue sufriendo varios análisis y varios cambios. Según la doctrina causalista, la concepción o concebían al dolo de una forma general, de una manera general. Esto se le denomina por parte de los dogmáticos del derecho penal como dolus malus o dolus generalis. Dolus malus o dolus generalis. ¿De qué se trataba o de qué se trata este dolus malus o dolus generalis? Básicamente de la concepción del dolo en todas sus formas, en todas sus partes dentro de todas las categorías dogmáticas del delito. Es decir, el dolo era el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es decir, sujeto activo, conducta, elementos normativos, elementos valorativos, etcétera, etcétera. Y además del conocimiento de esos elementos objetivos del tipo, también requería el conocimiento de la antijuridicidad del actuar o de la conducta del sujeto activo. Uniendo esos dos conocimientos, se contemplaba al dolo dentro de la categoría dogmática de la culpabilidad como una de las formas de culpabilidad, conjuntamente con la imprudencia. Ojo que dentro de la categoría dogmática de la culpabilidad en la escuela causalista, la culpabilidad era concebido única y exclusivamente como una relación psicológica entre el autor y el resultado, precedente de una concepción de la norma objetiva de valoración, que en donde solamente era necesario valorar la lesión a un bien jurídico para dar por sentada la categoría dogmática de la antijuridicidad y por ende pasar al análisis de la categoría dogmática de la culpabilidad, en donde se tenía que analizar que efectivamente el sujeto activo conocía los elementos típicos y conocía que lesionó un bien jurídico para dar por sentado ese elemento del dolo, esa forma de culpabilidad. Posteriormente, con el advenimiento del finalismo, lo que hay que destacar y lo más importante dentro de esta concepción para efectos del dolo es el cambio de concepción de la norma. La norma anteriormente se concebía en el causalismo como una norma objetiva de valoración, es decir, valoraba la lesión a los bienes jurídicos. A partir del finalismo, la nueva concepción de la norma se funda en una norma subjetiva de determinación. ¿Y qué se argumentaba en esta concepción de la norma subjetiva de determinación? Básicamente que en las normas penales no protegen o no valoran bienes jurídicos lesionados, sino que a través de las normas penales se determinan formas de actuación hacia los ciudadanos, es decir, se determinan conductas para los ciudadanos a través de un mandato de prohibición. Entonces, si decimos que las normas determinan conductas para guiar comportamientos específicos de las personas, resultaba ilógico que se siga manteniendo el dolo dentro de la categoría dogmática de la culpabilidad, una vez que ya se ha pasado todos los filtros de la tipicidad y antijuridicidad, sino que a través de la nueva concepción de la norma objetiva de valoración a subjetiva de determinación, resulta que el dolo se tiene que analizar dentro de la tipicidad objetiva, porque si es que yo voy a cumplir un determinado tipo penal, tengo que saber y querer cumplirlo ese tipo penal, tengo que saber y querer realizar esa conducta que está determinada a través de un mandato de prohibición de la norma subjetiva de determinación. Pero en este sentido, el dolo no es que muta en su totalidad, sino que el dolo
se transfiere a la tipicidad subjetiva única y exclusivamente, como es obvio, con el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, más la voluntad de realizarlos. Ese se llama o se denomina el dolo natural o dolo típico. Quedando así, digámoslo, un residuo de dolo, una pequeña parte de dolo, como elemento ya independiente de la categoría dogmática de la culpabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad del actuar. Una vez establecido ya el dolo dentro de la categoría dogmática de la tipicidad, es necesario puntualizar las clases de dolo en relación a su estructura, en relación a su posición dentro de las categorías dogmáticas de la tipicidad, en tres categorías, digámoslo así, en tres formas, en tres fases. El primero es el dolo típico, que ya mencioné, que es el dolo que se encuentra establecido y contemplado en la categoría dogmática de la tipicidad, con los elementos objetivos del tipo. El segundo dolo es el dolo sin los presupuestos el dolo con los presupuestos de las causas de justificación, con todos los elementos de los presupuestos de las causas de justificación. Y el tercer dolo es el dolo completo, que supone el conocimiento de la antijuridicidad del actuar, más el conocimiento del tipo objetivo doloso, es decir, el dolus generalis. A efectos de estudio nos vamos a referir nosotros, obviamente porque ya el resto de las teorías causalistas, neocantistas, ya se encuentran por demás caducas y deshechas incluso en nuestro ordenamiento jurídico penal, nos vamos a referir única y exclusivamente al dolo típico. El objeto del dolo típico básicamente es la conducta y no el resultado, y se integra por elementos, como ya habíamos dicho en las clases anteriores, descriptivos y normativos. Pero además, estos elementos descriptivos y normativos también pueden ser concebidos como elementos esenciales y elementos accidentales del tipo penal. ¿A qué me refiero con esto de los elementos descriptivos, normativos, esenciales y accidentales? Los elementos descriptivos y normativos, como ya habíamos visto en clases anteriores, radican en elementos que para su análisis necesitan de recurrir a normas extrapenales en donde está regulado determinado elemento. Por ejemplo, la edad de las personas en los delitos sexuales, por ejemplo, había puesto un ejemplo en la clase anterior respecto de un error de tipo en donde el sujeto activo desconocía la edad de la persona con la que tuvo relaciones sexuales y con la que se había conocido dentro de una discoteca a altas horas de la noche, y que en temas de aspecto parecía o se presentaba como una persona mayor de edad. Entonces, al momento de desconocer la edad de esta chica, está desconociendo un elemento normativo del tipo penal, de violación. Entonces estaríamos al frente de una conducta, de un error de tipo, invencible desde mi punto de vista. Esos son los elementos normativos. Ahora, los elementos esenciales y los elementos accidentales de la tipicidad, que pueden ser, ojo, no se tiene que descartar que, por ejemplo, un sujeto activo sea un elemento esencial del tipo. El verbo rector sea un elemento esencial del tipo, determinado grado de consanguinidad, por ejemplo, sea a más de ser un elemento normativo, porque los grados de consanguinidad están contemplados en la reglamentación civil, también puede ser un elemento accidental del tipo. Es decir, los elementos esenciales y accidentales engloban todos los elementos objetivos del tipo. Pero bien, ¿a qué se refiere o a qué se hace referencia cuando se habla de los elementos esenciales y los elementos accidentales? Los elementos esenciales del tipo, en simples y llanas palabras, básicamente, son los elementos sin los cuales no existiría la conducta típica. Es decir, son los elementos nucleares
de la descripción típica de una conducta. Por ejemplo, en el asesinato, en el homicidio, por ejemplo, la persona que quitare la vida a otra será sancionado con pena privativa de libertad. Todos esos elementos del homicidio, como está contemplado en nuestra legislación penal ecuatoriana, son elementos esenciales del tipo. Un tipo muy básico, en donde si es que se le elimina o suprime el elemento del tipo del sujeto activo, simple y llanamente no existiría esa conducta, no existiría ese tipo penal. Por eso la denominación de esenciales. Ahora, ¿a qué se refieren los elementos accidentales del tipo penal? Los elementos accidentales del tipo penal se refieren a elementos que por su naturaleza o por estar presentes o por aparecer dentro del cometimiento de un determinado delito, agravan o atenúan ese delito, esa imputación de ese delito específico. Es decir, los elementos esenciales son los elementos nucleares del tipo penal. Los elementos accidentales son elementos en donde o atenúan o agravan la pena. Por ejemplo, se me ocurre un elemento accidental del tipo penal, el hecho de cometer, de quitar la vida a un pariente en donde, en el llegado caso, si es que el sujeto activo desconocía ese elemento accidental del tipo, estaríamos al frente de un error de tipo en donde tendría que ser aplicado una atenuante y no el tipo básico, el tipo base del cual estamos hablando, es decir, el homicidio o el asesinato, por decirlo así. Entonces queda claro que los elementos esenciales son los elementos nucleares, los elementos accidentales son elementos que aparecen dentro de la tipicidad en determinados tipos penales que pueden agravar o atenuar la responsabilidad. En este sentido, la doctrina dominante ha acogido o ha acuñado las posiciones de un tratadista de origen neokantiano, es decir, Mesger. Dice que es necesario y suficiente la valoración paralela de las esferas del profano al momento de establecer en los elementos normativos qué grado de conocimiento se le es exigible a una persona para nosotros dar por probado o dar por sentado, mejor dicho, la existencia del dolo. Según Mesger, dice que basta que se conozca el significado que posee el elemento al nivel del profano. ¿A qué se refiere esto? Basta con que el sujeto activo tenga un nivel de conocimiento no experto, de una no experticia, sino de una persona común y corriente, y además de eso, se debe concretar la existencia del dolo, según Mesger, acudiendo al nivel social en el que se halla el autor. Es decir, estos elementos normativos y elementos descriptivos del tipo tienen, para dar por sentado la existencia de los mismos, tienen que pasar por un filtro de análisis. El mismo es que el sujeto conozca el significado que posee a un nivel de no experticia, a un nivel profano, y el segundo es que se tiene que concretar ese conocimiento dentro del desarrollo y el ámbito social de la persona, del sujeto activo. Dicho esto, una vez superada ya los elementos accidentales y esenciales que es importante conocer para efectos de la explicación del error de tipo, es hora de analizar las clases de dolo en sentido estricto. Como ustedes conocerán, existen tres clases de dolo. Dolo directo, o comúnmente llamado también dolo de primer grado, dolo indirecto o dolo de segundo grado, y el famoso dolo eventual. ¿De qué se trata el dolo directo de primer grado? El dolo directo de primer grado es aquel en que el autor persigue la realización del delito, persigue activamente la realización del delito, tiene la intención de cometer el delito. Intención hablando en sentido estricto, ¿no? Es decir, el ejemplo común y el ejemplo básico: A mata a B por medio de un disparo, simple y sencillo. A
es autor directo, ha acometido el delito de asesinato con dolo directo respecto de la víctima o el bien jurídico lesionado. El dolo indirecto de segundo grado, en cambio, es conocido también como el dolo de las consecuencias necesarias. Es aquel en que el autor no busca la realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro que su actuación dará lugar al delito. ¿Qué quiere decir con esto? Que el autor no quiere, no busca, no acepta, no intenta lesionar ese bien jurídico, un bien jurídico determinado, pero sabe que con su actuación lo va a acabar lesionando. El ejemplo clásico es tener un dolo directo respecto de una determinada persona que anda todos los días por el cargo que ejerce o por la dignidad que ejerce, que anda todos los días con protección policial, con resguardo policial, es decir, anda en 2 carros, adentro escoltado por policías, etcétera, etcétera. Y el autor del delito quiere quitarle la vida a esta persona que representa, qué sé yo, algún cargo altísimo del Estado, lo que sea. Y sabe que no puede encontrar una forma, no puede encontrar un momento en donde pueda quitarle la vida única y exclusivamente a dicha persona, por las circunstancias que ya me he referido. Y por lo tanto, acepta como necesaria las consecuencias de matar a sus escoltas, a sus policías. Por lo tanto, pone una bomba, coloca una bomba debajo del carro en el cual se moviliza, fruto de lo cual esta persona fallece conjuntamente con toda su guardia policial. En este ejemplo tenemos que el sujeto activo tiene un dolo directo respecto de la persona que ostentaba dicha dignidad y tiene un dolo en segundo grado, un dolo de consecuencias necesarias respecto de las otras personas o los escoltas o los guardias policiales. Esto a consecuencias penológicas, a consecuencias ya de responsabilidad, no merece mayor análisis, puesto que la consecuencia penológica tanto del dolo directo como del dolo indirecto o de consecuencias necesarias son absolutamente las mismas. Ahora vamos a analizar el dolo eventual, que es el dolo que mayor discusión hasta el día de hoy representa para los estudiosos del derecho penal, de la dogmática penal, de la teoría penal, en vista de que existe una delgada línea que contrapone el análisis de un dolo con las consecuencias penales que el dolo contempla o significa, frente a unas consecuencias penales que contempla el delito imprudente. Es por demás obvia la significación penológica entre delitos de comisión dolosa y delitos de comisión imprudente. Este dolo eventual, también conocido como dolo condicionado, es aquel en que el delito se le aparece al sujeto activo, se le aparece al autor como un resultado posible. De ahí su nombre, dolo eventual. Se le puede aparecer al sujeto activo como un resultado eventual. Por lo tanto, este dolo siempre ha existido una discusión por la confusión que puede existir en determinados supuestos al momento de saber si es que estamos al frente de una conducta dolosa vía dolo eventual o si estamos al frente de una conducta imprudente vía imprudencia consciente o culpa consciente, o comúnmente llamada culpa con representación. El dolo eventual ha generado varios problemas dentro de la teoría dogmática del delito, y precisamente por esa naturaleza problemática del dolo eventual comprenderán ustedes que se ha desarrollado varias teorías, las cuales han tratado de
perfilar de mejor manera, de mejor forma, esa delgada división, esa línea delgada de división entre el dolo y la imprudencia. Me referiré a las teorías más importantes que considero yo se han desarrollado respecto de este tema. La primera teoría es la teoría del consentimiento, que desde mi punto de vista es la teoría que perfila de mejor forma, de mejor manera, en la división entre dolo eventual con culpa consciente o culpa con representación. La culpa, para tenerlo claro, la culpa consciente o la culpa con representación, ya nos referiremos en su debido momento a esto, representa a la infracción del deber objetivo de cuidado de una persona en un estado consciente, es decir, que existe una relación psicológica entre esa infracción del deber objetivo de cuidado y el resultado lesivo producido por dicha infracción. Mientras que el dolo eventual es un dolo, digámoslo así, que se presenta como con una posibilidad altísima de la lesión al bien jurídico. Para dejarlo claro con un ejemplo en la distinción entre dolo eventual y culpa consciente o culpa con representación, por ejemplo, es muy común aquí en el Ecuador, en la sociedad ecuatoriana, transportar colchones sobre el capó del carro, sobre el capó de un automóvil, obviamente con un copiloto y el piloto sosteniendo el colchón. Bien, estamos al frente de culpa consciente o culpa con representación al momento de que la persona pide ayuda, obviamente, a su copiloto, sube el colchón arriba del capó del carro, bajan las ventanas y los dos lo van sosteniendo, el uno con su mano izquierda, el otro con su mano derecha, van sosteniendo el colchón, producto de lo cual, la persona que manejaba el automóvil iba a un exceso de velocidad, por lo cual en una maniobra, en una curva, no logran sostener el colchón cae encima de un niño, el niño se lesiona y tenemos unas lesiones imprudentes vía culpa consciente o culpa con representación. Ahora, ¿cómo lo transformamos de este ejemplo de una forma más o menos creativa, que sea también explícita? ¿Cómo transformamos este mismo ejemplo al ámbito del dolo eventual? Bien, resulta que la misma persona que está comprando el colchón, obviamente, que quiere transportarlo arriba de su carro en el capó y pide ayuda a su copiloto, tiene una lesión en su muñeca izquierda, motivo por el cual no le permite hacer fuerza excesiva o realizar fuerza excesiva en determinadas actividades. Y una de estas actividades, por obvias razones, era sostener un colchón sobre el capó del carro. Sin embargo, esta persona se representa como muy posible, se representa esa posibilidad muy elevada de no poder hacer fuerza con la muñeca, y obviamente al no poder hacer eso con la muñeca, el colchón caería y podría lesionar a una persona. Entonces se representa como muy posible la producción de un resultado frente al cual esta persona, este sujeto activo, se presenta o tiene una actitud, digámoslo, despreocupada respecto de esta posibilidad. Se presenta como una actitud indiferente, esa es la palabra, digámoslo así, se presenta como una actitud indiferente. Es decir, dicho en palabras simples y sencillas, se representa como un no ha de pasar nada. Bien, con esta distinción, con este ejemplo entre dolo eventual y culpa consciente, en el primero en culpa consciente, en el segundo supuesto dolo eventual por la elevada posibilidad, se presentan varias teorías, como la teoría del consentimiento o de la aprobación. ¿Qué nos dice esta teoría? Esta teoría es sostenida en su gran mayoría por los doctrinarios españoles, específicamente o en gran medida por Antonio Oneca, que nos manifiesta que esta teoría lo que distingue al dolo eventual y a la culpa consciente
es que el autor consienta en la posibilidad del resultado, en el sentido que lo apruebe. Es decir, al momento que lo está consintiendo, esta posibilidad elevada, excesiva de la realización típica, lo está aceptando. Es decir, está aceptando ese resultado, está aprobando ese resultado por presentarse indiferente frente a esto que él ya se representa. Esta es la teoría del consentimiento. Sin embargo, se critica esta teoría porque lleva a afirmar el dolo eventual en supuestos de escasos peligros objetivos, y al contrario, obliga a estimar solo culpa consciente en actividades extremadamente peligrosas. Es decir, representaría un riesgo en determinados ejemplos o casos límites al momento de diferenciar entre dolo eventual y culpa consciente. La segunda teoría es la teoría de la probabilidad defendida por Jim Bernard, o comúnmente denominada teoría de la representación. Para esta teoría, lo único decisivo, lo único que importa para distinguir entre dolo eventual y imprudencia consciente es el grado de probabilidad del resultado advertido por el autor. Es decir, no importa ya la aprobación y la indiferente actitud del sujeto activo, sino que acá única y exclusivamente importa el grado de probabilidad que tiene o que puede conocer o representarse el sujeto activo.